Yo me permitiría irme primero con el tema de la información a nivel organizacional. Yo creo que es muy importante que las organizaciones cuenten con un medio oficial o que hagan oficial un medio. Es decir, si va a ser el correo electrónico, pero yo puedo decir, los obreros no tienen correo electrónico, entonces armemos grupos de WhatsApp por áreas de, ¿no? Pero sí es muy importante establecer un medio común de comunicación y establecer una vocería. O sea, alguien que se encargue con determinada frecuencia de dar el informe de lo que está pasando. Eh, Creo que el hecho de que no haya un medio oficial, pues la gente empieza a informarse por donde puede y a tipo teléfono roto, pues se va transformando toda la información que haya salido. Entonces creo que es muy importante formalizar y hacer oficiales determinados procesos de información. Entonces el reporte 1, el reporte 2, que sé que ya algunas empresas sí lo están manejando muy bien en términos de establecer todos los viernes. Se recibe el reporte de cómo vamos y eso también tranquiliza mucho, ¿no? Y esa información verídica, esa información veraz de la organización que te va compartiendo cómo hacer, hay que movernos otra semana, todavía no podemos volver, el gobierno todavía no se permite la reapertura. Entonces yo creo que una es formalizar canales, uno, formalizar voceros, o sea, que la información oficial llegue solo por un representante de la organización y establecer una frecuencia, ya sea semanal, que yo creo que semanalmente da mucha paz porque los cambios se dan de semana en semana, ¿no? Las ampliaciones de los tiempos se han ido dando en procesos de 2 semanas más, 2 semanas más. Entonces yo creo que la información semanal por un medio oficial y creo que también ahorita las empresas deberían estar empezando ya a trabajar el tema de los procesos de reincorporación laboral. El hecho de que el virus va a estar ahí por un buen rato, cuáles medidas para mi grupo en particular y prepararlos desde ahora. No esperar a la noche del domingo anterior a que se regrese a las empresas, ¿no? Y preparando a la gente, ir informando. Creo que esta regularidad ayuda mucho y esta preparación hoy para el regreso anormal, ¿no? Es un regreso anormal a la normalidad. Es importante planearlo y establecer protocolos para áreas, ya sea de producción, de manejo de equipos, de personal, de distribución, atención al cliente, que nosotros, por ejemplo, no tenemos los procesos tan claros, pero, por ejemplo, en España, ¿no? Esta regular, ahorita que están abriendo negocios, es súper interesante darle seguimiento. Entonces, que los salones de belleza, tantos metros con cita, vas solo al horario, ta. Entonces, creo que ahora es un buen momento para ir aprendiendo de los procesos que otros países están llevando y hacer las adaptaciones con nuestra realidad. Entonces, si no hay correo electrónico oficial para todo el mundo, pues entonces vamos a hacer un grupo de WhatsApp, versión oficial, ¿no? O con grupos de Facebook, un medio al que la gente pueda acceder con facilidad y que ahí quede la información. Y la otra cosa es diseñar un plan de comunicación donde, ¿qué necesita saber? O sea, la incertidumbre del empleado, del colaborador, ¿cuál es? Una, ¿cuándo vuelvo a trabajar? Dos, ¿cómo voy a regresar a trabajar? Tres, ¿qué va a pasar con mi sueldo? Muchas empresas han bajado, no sé, te vas a la casa, pero tu sueldo va a ser menor, ¿no? Y se explica y mucha gente lo está viviendo bastante bien en términos de, entiendo la situación, no me van a poder pagar el 100, pero estoy pudiendo cuidar de mi salud y el de mi familia, porque yo puedo salir de venir y contaminar a mi familia. Entonces yo creo que es una oportunidad muy linda para las organizaciones de gestionar procesos efectivos de comunicación y preparar. Entonces hacer un análisis, qué áreas tenemos, quiénes llegan primero. Y hoy como nunca el hecho que estemos colgados unas semanas nos da la ventaja de ver cuáles son los modelos que están funcionando mejor. Entonces yo creo que sí es importante seguir como ese rigor y ese método para ir preparando a los colaboradores para su reincorporación. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Judith, pero haría una matización. Es decir, yo hay una cosa que es muy importante. Comunicar en situaciones de incertidumbre es muy difícil. Eso que quede claro, ¿vale? Porque
como lo que abunda la incertidumbre, en el sentido de que no sabes muy bien qué está pasando, qué va a pasar, pues cualquier mensaje, evidentemente, se puede interpretar de muchas maneras, porque incluso el emisor no sabe lo que está realmente diciendo, probablemente, si hay incertidumbre, y el receptor, pues igual, pues, lo Entiende puede lo que quiere entender entender. efectivamente, ¿no? Entonces, es una cuestión que hay que entenderla, o sea, es propia de las situaciones. Y nosotros, a nivel internacional, España y México, aquí sí, estamos viviendo en una situación de catástrofe y de incertidumbre, aunque no nos guste reconocerlo. Solamente el número de muertos ya va a hablar no solamente de la catástrofe más importante que ha tenido la historia de la humanidad, es decir, vamos a juntar muchas... esto ha sucedido en pocas veces en la humanidad. Bueno, entonces, a lo que voy. Comunicar en situación de incertidumbre es muy difícil y lo importante es saber un poco, intentar comunicar para ir aclarando cosas, como hemos estado diciendo tú y yo desde hace rato. ¿En dónde estamos? Por ejemplo, hay una cosa muy importante. En México ahora todavía estamos subiendo, llegando al pico que se llama, todavía estamos en un proceso de ir bajando esta curva, ¿no? En España ya esa curva se ha bajado, digamos, ya está en franca decadencia, pero eso no significa que día a día tengamos cifras terribles. Pero es que no es lo mismo pensar, hacer para entrar que para salir. Es completamente diferente. Las actitudes de una cosa no tienen que ver con la otra. Ahora, lo que hay que hacer en una etapa es intentar que los hospitales no se colapsen, que haya un menor número de contagios. Eso es lo que hay que conseguir. Y después vamos a ir consiguiendo otras cosas. Vamos a ir lo que aquí en España se llama desescalando. Hay que ir desescalando lo que se había escalado. Pero la desescalada es más complicada que la escalada. Es decir, lo que a veces pienso, porque lo comento con gente de México, es que se piensa que una vez llegando arriba ya como que es como una resbaladilla, ¿no? ¡Hala! Vamos a bajar. Y no, ojo, dicho con semanas de adelanto, como dicen, ojo, no, es más difícil desescalar, porque a lo mejor tú te dejas llevar por el trampolín, por la resbaladilla, perdón, y no sé a dónde vas a llegar, como te dejes ir, ¿entiendes? Entonces, eso hay que organizarlo muy bien. Y es evidente que se están tomando medidas que ciertamente son interesantes. Aquí, por ejemplo, se habla, como en el caso inverso, aquí ya tenemos fases, pero no fases de escalada, sino de desescalada. Acá Entonces, estamos en... estamos al revés, ¿no? Entonces, ahora mismo, los que estamos más confinados estamos en una fase 0. Y para poder pasar a 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Cada fase tienen que pasar 15 días para poder pasar a otra fase. Y en cada fase de estas hay como ciertas libertades, ciertos relajamientos en las cosas que hay que hacer. Entonces, para que simplemente poner ejemplo a lo que tú decías de la comunicación organizacional. Aquí, por ejemplo, o sea, se han dado cuenta de que la gente con el confinamiento le ha crecido el pelo, obviamente. Entonces, las peluquerías y los salones de belleza es que estaban, ¿sabes? La gente, bueno, pues ahora se puede ir, pero con cita previa. Y dentro de tiene unos espacios que tiene que cumplir y unas normas que hay que cumplir al entrar, al salir, etcétera, etcétera. Pero así, con todo, los comercios que empiezan a abrir, evidentemente tienen que cumplir con muchísimas cosas. Por ejemplo, al principio empezaron a abrir los restaurantes solamente comida para llevar, solo. Ahora, con una siguiente fase, pueden a lo mejor con un 30% de su capacidad. Terrazas, lo mismo. Entonces, claro, más ejemplos. Las ropas de tienda, esa sí es increíble. Resulta que Sí. ya se acabó ir a mirar a las tiendas, por lo menos en esta etapa. Ya no puedes ir a mirar a las tiendas. Si vas a una tienda a comprar una ropa, vas con cita previa. Y la ropa que te pruebes y no la compras, se va a una cuarentena. O sea, es otro mundo. Desinfección. A Sí, mí claro. que me cuenten, pero ese es otro mundo. No tiene nada que ver con lo que yo conocía. Por ejemplo, hoy me enteré que han prohibido las rebajas, las baratas. Las han prohibido. Solamente se pueden hacer rebajas por internet. Pero aquel comercio de toda la vida que a lo mejor va a empezar a abrir, no puede hacer rebajas. ¿Por qué? Porque si hay rebajas, está llamando a la gente y hay acumulación. Entonces, importante, saber en dónde estamos. Los mensajes tienen que ser muy claros y que la gente se sienta interpelada.
Porque claro, si la gente no se siente, si esto no va conmigo, yo no voy a escuchar ese mensaje o voy a escuchar lo que yo quiero escuchar. No, usted tiene que enterarse de lo que está sucediendo y ser tolerantes, pero al mismo tiempo ser rigurosos. Y en ese sentido, la desescalada va a ir llevándonos a situaciones, pues, de cara a lo que son los emprendedores a los cuales nos estamos dirigiendo, ¿no? Pues decirles que la mejor solución para esa nueva organización es la creatividad, es decir, quien no se renueva, quien no se plantea cosas diferentes, es evidente que no, que no sé, no va a aterrizar a un mundo que ya no existe. Nosotros como profesores, y te pasará a ti, Judith, pues nos hemos reinventado en nada de tiempo. Es verdad que hay algunas universidades que ya lo tenían todo previsto, tenían medios suficientes, etcétera, y en poco tiempo se adaptaron a este teletrabajo, a esta educación online sin ningún problema, pero hay otras universidades, hay otros profesores, hay otras circunstancias que les cuesta mucho. Es decir, que claro, entonces ahí es donde ¿en qué tenemos que invertir? Tenemos que invertir en eso, en esas nuevas tecnologías, pero también en la creatividad. Si yo no puedo, si yo vendo zapatos, yo tengo una zapatería y vendo zapatos, y resulta que no me dejan hacer rebajas, imagínate, si entra una persona a probarse un zapato y resulta que no se lo lleva, yo tengo que llevar ese zapato a una cuarentena. ¿Entiendes? Entonces, como que o me reinvento, o hago, o es que me voy a morir del asco, ¿entiendes? Porque además, tú dime quién en su sano juicio, bueno, ya, aquí me estoy adelantando y a lo mejor es una perspectiva de aquí, ¿no? Pero a nosotros, a mí no me entran, a mí personalmente, voy a hablar de mí, a mí personalmente no me entran ganas de entrar a un restaurante así como así. O sea, o yo lo veo suficientemente bien espaciado, veo a los camareros con sus guantes, sus mascarillas, todo, ¿sabes? ¿Lo veo? Entonces, a lo mejor entro, pero a un sitio que no vea con garantías, yo no voy a entrar. ¿Entiendes? Entonces, claro, ese comerciante se tendrá que reinventar precisamente para poder volver a captar a su clientela, no a clientela nueva. Bueno, y eso, ahora imagínate el turismo. Ahora mismo ya están hablando en Europa de corredores sanos, corredores sanitarios, no sé cómo le llaman, en donde estas personas, esta es la nueva clase social que va a existir. Aquellos que van a tener un pasaporte donde se certifique su inmunidad. Entonces, esos señores van a poder viajar en avión o en donde sea. Sobre todo están hablando de las Islas Canarias y de las Islas Baleares, que son como islas que están aisladas, con una temperatura también más cálida, en donde se va a hacer una especie de turismo sanitario, ¿no? Van a llegar los alemanes, los ingleses y tal, que están sanos, van a convivir allí en sus hoteles y demás, en la playa, y luego volverán, ¿no? Sin tocarse, sin verse. Bueno, pues es un nuevo turismo. Y España, su principal industria es el turismo. Entonces, se tiene que reinventar con todo esto.